Unidos. Profesor Buenahora y representante a la Cámara, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Mauricio, un saludo para el equipo de trabajo y para todos los televidentes. Sé que esta pregunta no tiene una respuesta fácil y que es de todas maneras una pregunta de esas que llamamos la pregunta del millón. Pero ¿qué les espera a los colombianos con la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos? Una visión así general, aunque, vuelvo y lo repito, sé que no tiene una respuesta fácil. Bueno, espero que haya más ruido y especulación que realidad, porque de acuerdo con las tesis de campaña y con lo que se viene oyendo del equipo que le rodea, obviamente va a haber un cambio, por ejemplo, en la política migratoria que puede afectar a muchos colombianos indocumentados, pero esperemos que no sea tan fuerte y que poco a poco se marque el contraste entre algunas frases de campaña y lo que es la realidad del ejercicio del poder. Y esto lo digo no solo en relación con la política migratoria, sino con las políticas, por ejemplo, frente al libre comercio y los tratados suscritos, no solo con Colombia, sino con otros países latinoamericanos, o la manera como se va a manejar el comercio con la China, etcétera, etcétera. Ojalá estemos equivocados en la especulación y el ruido y el temor, y como dije, haya bastante contraste entre las frases de campaña y la realidad del ejercicio del poder. Representante, durante toda esa carrera por la Casa Blanca, tuvimos oportunidad de hablar en algunos momentos con personas que residen en Estados Unidos, colombianos que residen en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, que ya algunos son ciudadanos, que están muy bien establecidos, y era sorprendente que incluso algunos de ellos estaban de acuerdo y querían incluso votar por el señor Donald Trump. ¿Ese fue digamos, el sentimiento que usted pudo percibir durante la campaña también allá en Estados Unidos? O, digamos, ¿cómo encontró usted esa población durante la campaña? ¿Qué tanto estaban apoyando a Trump y en este momento qué tal están? No, yo diría que ciertamente hubo latinos que apoyaron a Donald Trump, pero creo que la mayoría de todas maneras era consciente del peligro, por ejemplo, frente a las políticas migratorias. Y evidentemente no faltaba quien, habiendo sido inmigrante en algún momento y habiendo padecido esa condición, hecho ciudadano después, se le olvidaba su pasado y se sentía más norteamericano que cualquier anglosajón, de manera que terminaba casi que rechazando a sus propios hermanos. Conocí mexicanos, por ejemplo, que votaron por Trump, que padecieron mucho durante la adquisición de la residencia y de un estatus migratorio regular. Pero esas cosas pasan, pero yo diría que en el contexto global los latinos desde luego entendían que podía haber ciertos temores que se convertirían en peligros reales si Trump ganaba la presidencia. Bueno, por ejemplo, la sola política de la construcción del muro en la frontera con México es todo un insulto. Es mucho más vergonzoso que el muro ideológico que se construyó en Alemania entre la Alemania oriental y la occidental. De manera que ojalá que estas cosas no pasen, y yo diría que hay que estar preparados, la voz de alerta existe, y los consulados latinoamericanos todos unidos, pues tenemos que trabajar allá, y digo tenemos porque yo soy parte de ese engranaje que representa a los colombianos en el exterior. Tenemos que prepararnos para adoptar unas políticas que permitan la defensa de los derechos de todos los connacionales. Todo un insulto, todo un muro vergonzoso, califica el profesor Buenahora la posibilidad, como lo ha insistido en los últimos días también el nuevo presidente Donald Trump, de la construcción de un muro para dividir a los Estados Unidos y México. Pero cambiemos de tema, profesor y representante a la Cámara. Tiene que ver con las implicaciones que puede tener el nuevo presidente Donald Trump con el proceso de paz colombiano. Existe la posibilidad de que Donald Trump declare nuevamente como terroristas o los incluya en la lista de terroristas a las FARC y por lo tanto pida que se gestione un proceso de paz en digamos, con este nuevo elemento, lo cual sería, pues, digamos, un golpe muy fuerte para el proceso de paz en Colombia. Profesor. Yo diría que el temor existe. El temor existe y ojalá no se manifieste a través de una política de Estado por parte del gobierno Trump. Creo que el proceso de paz ha sido un gran logro
no solo del gobierno del presidente Santos, sino de la sociedad colombiana, porque es tratar de reencontrarnos después de 50 años de conflicto, y me parece que la visión de Obama era completamente distinta, o es completamente distinta a la que tiene Donald Trump, y en la medida en que el cinturón o el sanedrín que le rodee sea un cinturón o sanedrín de derecha, con algunos ingredientes de ultraderecha, pues obviamente al mirar la política internacional y en concreto la colombiana, pues puede haber ciertos reparos al proceso de paz y se pueden adoptar algunas medidas. Por ejemplo, que les diera por insistir en la extradición de algunos miembros de las FARC, en fin, que se complicaran muchas cosas, el apoyo al posconflicto en sentido económico, en las mismas Naciones Unidas, etcétera. Los Estados Unidos siguen teniendo una gran influencia en el contexto internacional y manejan, y diría yo, en muchos casos manipulan Naciones Unidas. De manera que espero que eso no suceda, pero es evidente que el gobierno colombiano tiene que estar preparado para manejar en lo que diríamos las mejores relaciones diplomáticas el tema del proceso de paz con el gobierno Trump. Profesor y representante, en las últimas horas, por ejemplo, México extraditó a Joaquín El Chapo Guzmán y decían algunos de los analistas de esa decisión que eso era, digamos, una primera muestra, como intentaban hacer un acercamiento, tener un buen gesto, tal vez si se puede decir de esa manera, con Estados Unidos y con su presidente entrante, con Donald Trump. ¿Qué podría hacer Colombia? ¿Qué tendría que hacer en este momento, digamos, también para estar estableciendo ese vínculo, esa cercanía, para mostrar alguna voluntad de colaboración, pero por supuesto para defender lo que ya se ha hecho con el tema de la paz? Pues es una pregunta interesante. Yo creo que el Chapo Guzmán representa fundamentalmente el narcotráfico, y en el tema del narcotráfico tenemos que cooperar, pero del mismo modo la cooperación tiene que ser estadounidense, porque yo vivo en Nueva York, por ejemplo, y ya llevo prácticamente 14 años, no he visto caer nunca un capo norteamericano. Y la droga sigue entrando y la política antinarcóticos no les funciona a los norteamericanos. De manera que el tema hay que verlo en doble vía, porque nosotros cooperamos, hemos extraditado centenares de colombianos y está muy bien que luchemos contra el narcotráfico, pero necesitamos tener una respuesta efectiva en cuanto al consumo. El tema de la droga no se acabará mientras el consumo siga existiendo en las proporciones en que existe en los Estados Unidos. De manera que yo creo que Colombia no debe simplemente hacer gestos, sino esperar el desarrollo de esas políticas y desde luego actuar con base en los acuerdos firmados. Si hay que extraditar, se extraditará porque se han solicitado una extradición, pero igualmente insistir en que nosotros no podemos ser víctimas del narcotráfico. Déjeme decirle esto, el 71% de la rentabilidad del negocio mundial de las drogas se queda en los Estados Unidos y otro 18-19% en Europa. De manera que este es un tema internacional y nosotros reclamamos como colombianos una cooperación internacional. Sí, el tema también de las fumigaciones aéreas con glifosato podría volverse a poner en el tapete, pero bueno, rápidamente, que ya me queda muy poco tiempo, ¿usted cree que habrá un cambio de políticas en las visas, por ejemplo, para el turismo de los Estados Unidos, que se había solivianado un poco, se había aliviado un poco para los colombianos? No, no creo, Mauricio, porque realmente los controles hoy son inmensos. Es muy fácil seguir a cualquier persona que pretenda inclusive quedarse más allá de los 6 meses. Los Estados Unidos siguen siendo un país receptor de turismo. Yo diría que en esto no va a haber cambios sustanciales. Repito, los controles son inmensos y estoy seguro que el gobierno colombiano, me refiero al del presidente Santos, y estoy seguro que el gobierno que llegue en el 2018 tendrá toda la capacidad diplomática para persuadir, para saber acercarse, tanto en el tema de visas y en general en el tema comercial, en el tema político, en fin, esperemos que sepamos actuar y bueno, no hay sino que augurarle éxitos al gobierno Trump, porque aunque apoyaba en forma contundente la campaña de Hillary Clinton, pues la realidad hay que aceptarla, esa es la democracia, y el 2016 fue el año de contrastes en democracia, porque pasó lo del Brexit, pasó lo del plebiscito, pasó lo de Trump,
pasó lo de Tailandia, pasó lo de Hungría, y en ningún lado se esperaban los resultados que acontecieron, de manera que ojalá a Colombia le vaya bien con la era Trump. Representante Buenahora y también profesor adjunto de la Fairleigh Dickinson University, Jaime Buenahora, muchísimas gracias por estos segundos con nosotros y por sus interesantes apreciaciones también sobre lo que puede significar para Colombia la llegada de Donald Trump. Muchísimas gracias. A usted, Mauricio, y a todo el equipo. 7:56, y esto es Conexión en Línea M. Hacemos una pausa, ya regresamos.